Scheffler ganó en el 22, vistió con su chaqueta a Ram, el español, y ahora Ram, el vasco, le devuelve la chaqueta. Es decir, se han convertido en los dos máximos símbolos de este deporte a nivel mundial. Se impuso con -11, una tremenda presentación, una exhibición de golf tremendo de parte del norteamericano, 4 golpes de ventaja sobre el sueco Ludwig Aberg y 7 sobre Morikawa, Fleetwood y Homa. Para Colombia, la presencia de Camilo Villegas hizo una gran presentación. 9 años después regresó al Masters de Augusta Camilo Villegas y logró una muy lucida ronda final en este certamen, alcanzando al final la posición 35. Villegas, Camilo, Scheffler, los mejores del golf en acción en el mundo de este deporte. 7-1, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El fantasma de un racionamiento de luz, de energía a la vuelta de la esquina, por el bajísimo nivel de los embalses, que ya cayeron debajo del 30%. El operador del sistema energético, que es XM, informa que están esta mañana 29.96, acercándose al 27, que será el límite. Cuando lleguemos al 27, nos apagamos, entramos otra vez, 30 años después del racionamiento de los años 90, otra vez en modo apagón. Ya las térmicas que funcionan con carbón están encendidas al tope. A pesar de que lo había negado el viernes, el ministro de Minas, a pesar de que lo negó el sábado, la ministra de Medio Ambiente, sí estamos al borde del racionamiento. Estamos esperando que llueva para resolver el problema de la generación de energía a través de las hidroeléctricas, pero dependemos en este momento de los aguaceros que pronostica el IDEAM. Deberían comenzar, si estamos con algo de suerte, a finales de esta semana y durante todo el mes de mayo. De no ser así, en algún momento el gobierno va a anunciar el comienzo del racionamiento. Tengo en mis manos el libro conmemorativo de los 20 años del oracional El Man está vivo. El libro se llama así, El Man está vivo y está contigo. Es un libro en el que coleccionamos las mejores reflexiones y las mejores oraciones en estos últimos 20 años. Yo te invito a que lo tengas, a que lo leas. ¿Cómo lo lees? Puede ser por pequeñas dosis, puede ser tenerlo ahí en la mesa de la noche y en esos momentos en los que necesitas paz o en esos momentos en los que quieres comunicarte con el dueño de la vida, lo tomas y te sumerges en ese pozo de espiritualidad que hay allí. Te recomiendo nuestro libro, El Man está vivo y está contigo. ¡Ánimo! Tú sabes. Convocaron ahí una comisión asesora de seguimiento a la situación energética para definir medidas extraordinarias. Esa comisión la integran el ministro de Minas, la empresa XM del sector privado, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la CREC, que finalmente ya tiene a todos sus comisionados, Ecopetrol e ISA, los expertos del sector, una comisión que no había sido tenido en cuenta durante todos estos meses de emergencia y que hoy finalmente va a sesionar. Van a cambiar el funcionamiento de las térmicas, van a suspender o disminuir la venta de energía a Ecuador, van a afectar el sistema tarifario, tal vez a intervenirlo, o la más drástica, un racionamiento. Son las medidas de emergencia que estudia el gobierno nacional, que por un lado sigue diciendo no va a haber racionamiento. 7 de la mañana, 5 minutos, ya tenemos en Bogotá, Felipe, a esta hora, temperatura 13 grados centígrados, pronóstico de tiempo seco hoy. Pasado mañana comienza a lloviznar y el fin de semana, afortunadamente, dice el pronóstico, esto no es ciencia exacta. Ojalá. Comienzan las lluvias, ojalá. Ojalá, Néstor, porque el fin de semana el clima fue, pues en Bogotá,
de altas temperaturas, ¿no? 26 grados, Felipe, la temperatura a las 2, 3 de la tarde el sábado. ¿Y sabe qué me llamó mucho la atención? sensación térmica? Se ve la contaminación. No, pues claro, es que estamos en el peor de los escenarios, por eso hay alerta ambiental en Colombia. Y así vamos a seguir. A finales de abril debe venir un poquito de agua y en mayo, confiando en Dios Padre, si sus rogativas surten algún efecto. Sobre todo en San Isidro, Labrador, el 15 de mayo. O sea, oye, ayer yo me sentí en Santa Marta. Quiero decirte que de los domingos más calurosos que he tenido en Bogotá, así es, en los 10, 12, 15 años que tengo acá, fue ayer, Felipe. Ya lo de Bogotá, padre, no es primaveral. No. Lo de Bogotá es de verano. De verano. O sea, es verano. Bogotá en 26 grados, impensable. Hace pocos años eso era absolutamente inédito. Bueno, inaplicable, Néstor, la frase, abril, aguas mil. Este año no fue. Este año, bueno, todavía estamos a mitad de abril. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Esta mañana hay declaración del expresidente Álvaro Uribe atribuyéndole sus problemas judiciales a un montaje. El expresidente Álvaro Uribe vuelve a publicar esta mañana una declaración diciendo que hay un montaje contra él, contra su familia, originado en uno de los testigos del preso Juan Guillermo Monsalve. Slobodan Wilches. Néstor, muy buenos días. Así como usted lo señala, el expresidente Álvaro Uribe se sigue defendiendo tras el llamado juicio de la Fiscalía en el proceso que enfrenta por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Esta mañana el expresidente denuncia que el senador Iván Cepeda, quien recordemos es víctima dentro del proceso, aportó supuestamente dineros a la ONG Defensa de los Presos Políticos. Según el presidente, es la misma que entregó 12 millones de pesos a la familia de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en su contra. Escuchemos la declaración del expresidente Uribe. Serie, pruebas sobre el montaje. El senador Cepeda ha hecho contribuciones económicas de dinero a la ONG de defensa de los presos políticos. Esa ONG le entregó aproximadamente 12 millones de pesos a la familia del recluso Monsalve. Monsalve, condenado por secuestro y otros delitos graves. Monsalve, el mismo que ha acusado a mi hermano y a mí mentirosamente de relaciones con los paramilitares. ¿Qué tal que yo hubiera hecho lo del senador Cepeda? ¿Qué tal que yo hiciera esa gestoría de recursos? Pero al senador Cepeda le perdonan todo y se han inventado el argumento de que él está en derechos humanos y que como está en derechos humanos puede hacer todo lo que viole la ley. Y eso no tiene fundamento legal. Recordemos, Néstor, que este fin de semana también el expresidente Álvaro Uribe ratificó sus denuncias de que fue víctima de interceptaciones ilegales en el proceso que, como decimos, se adelanta por soborno a testigos y fraude procesal. En este caso, el expresidente señaló al exmagistrado de la Corte Suprema, José Luis Barceló, de ordenar interceptar su teléfono sin autorización para hacerle, según lo que dice el expresidente, daño y afectar el proceso. Gracias, Slobodan. 7 de la mañana, 8 minutos. Esta es Felipe, buenos días. La noticia política del momento, esta declaración del expresidente Álvaro Uribe. Néstor, yo creo que la noticia política es la entrevista que le dio anoche el presidente Petro a José Manuel Acevedo en RCN, porque nos está notificando que él va a ser una constituyente por encima de la Constitución y la ley, ¿no? Felipe, esa declaración... Realmente es aterradora. ¿Aterradora por? Pues, Néstor, porque ya notificó en esta entrevista que la constituyente, por los mecanismos que establece la Constitución, no va, que él va a convocar al pueblo. La teoría, Felipe, la teoría... Pero es que es como dice la Constitución, no como diga el presidente Petro, Felipe. Entonces hay que estar tranquilos. El presidente Petro pues puede dar esa declaración que se puede interpretar de la manera que usted lo está haciendo, pero eso no es posible en un Estado de Derecho y Colombia lo es por fortuna. Entonces, pues que el pueblo no hay que convocarlo, sino que se autoconvoca, etcétera, etcétera. Héctor, lo mismo decían... No, yo lo que no subestimo son las instituciones de Colombia. Pero esas son las decían, que no subestimo. Héctor, déjeme decirle una cosa. Lo mismo decían en Venezuela. Aquí hay instituciones... No, lo mismo no decían en Venezuela, claro, entre otras cosas porque en Venezuela Chávez había hecho una cosa que es lo que acaba las democracias en un 2x3, que es cooptar el poder judicial. Eso pues en Colombia no existe. En Colombia hay un poder judicial muy independiente que todos los días da pruebas de independencia y por lo tanto yo sí
confío en las instituciones y no le doy entonces a las declaraciones del presidente un alcance imposible. Las declaraciones del presidente son retadoras, ¿no? A ver, Felipe, para que entendamos de lo que estamos hablando, la tesis del presidente Petro es que el pueblo básicamente se convoca solo, ¿no? Así es. Que el pueblo es un poder constituyente. Lo que pasa es que eso está arreglado en la Constitución de Colombia y hay unos mecanismos. Cualquier convocatoria a una constituyente tendría que pasar, Felipe, por el Congreso. Claro. Y tendría que pasar por la Corte Constitucional. Pero es que él ya notificó también que es que no le interesa el Congreso, Néstor. O sea, no le es una interesa, se está saltando las reglas. Y no hay que subestimar a Petro. Él es capaz de cualquier cosa. Felipe, ¿le parece? Las instituciones cómo van a funcionar. ¿Le parece? No hay que subestimar a las instituciones, insisto, Felipe, porque es que darle al alcance a las declaraciones del presidente de una cosa que no es posible, pues es subestimar a los tribunales, Héctor, es subestimar al Congreso, es subestimar a la ciudadanía. Eso es cierto, pero estamos hablando de... Pero lo mismo decían de la reforma a la salud, Héctor, y fíjese que se saltó al Congreso. Ahí se está haciendo la reforma a la salud interviniendo las EPS por decreto. Ahora viene por una sí, pero está implementándola por decreto, Héctor. Esto es lo que está haciendo. La reforma está archivada. Antes decíamos, no hay que subestimar al Congreso, sin el Congreso no va a pasar la reforma a la salud, y ahí la está implementando, La reforma está archivada y todo lo que el presidente no pueda hacer porque le corresponde al Congreso, el Consejo de Estado lo va a tumbar. Pues así funcionan las instituciones. Es que las instituciones de los estados liberales están hechas para eso, para actuar cuando un gobernante pretende abusar de su poder. Para eso es que funciona. Y ahí es cuando se ponen a prueba. María Consuelo, déjeme darle a Héctor un dato. Todo lo que está anunciando el presidente Petro, y Felipe tiene razón en estar preocupado, eso debería controlarlo la Corte Constitucional, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Pues las declaraciones no, porque las declaraciones no se controlan. No hablo de las declaraciones, hablo de lo que hace el presidente Petro. Si el presidente Petro dice una constituyente sin pasar por el Congreso, una constituyente tal vez vía decreto. Vía decreto. El decreto tiene que ir a la Corte. Tiene que ir a la Corte. Pero en la Corte Constitucional va a haber magistrados. Ya hay uno puesto por el presidente Petro, que es el magistrado Fernández, que era el secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández, hasta hace un par de meses. Sí, pero y va a haber cambio de magistrados. Tendría que declarar impedido en ese caso, ¿no? No, porque no, Felipe, no. En el caso de constituyente no tiene por qué declararse impedido, porque de momento no hay ningún decreto. No, cuando salga, si es que sale el decreto. Por haber sido secretario jurídico de presidencia es posible que tuviera que declararse impedido. Mira, claro, yo sé, seguramente lo hará. Felipe, yo sé que las circunstancias políticas son muy diferentes a las que vivimos cuando se convocó a la Asamblea Constituyente del 91, pero hay un oyente muy acucioso ¿qué dice? Que nos dice y nos recuerda, yo no sé si aquí el escenario sea similar, Héctor, que la Constitución del 91 empezó con una convocatoria que era un procedimiento contrario a la Constitución del 86, y lo que hizo la Corte Suprema al final fue avalar ese procedimiento que en teoría no era constitucional. No, pero es que ese es el mismo ejemplo que suele citar el presidente Gustavo Petro. Exacto, ahí está el error, Ricardo. Afirmar que el proceso constitucional del año 91 fue extra o contra la Constitución de entonces. Ese es un error histórico gigante, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque, como usted lo acaba de recordar, la Corte Suprema de Justicia en 2 ocasiones declaró lo contrario, declaró que sí era avenido a la Constitución. Entonces, ese organismo es el que tenía en ese momento la autoridad para decir si ese procedimiento era o no constitucional. Y en 2 ocasiones dijo que era constitucional. Y 30 años después hay un montón de gente diciendo, no, es que eso era inconstitucional, eso era extraconstitucional, estaba prohibido. No, eso lo decidía la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo que era constitucional. Sí, había una sala. Sí, lo que pasa es que es el propio presidente Petro, Héctor, el que suele citar el ejemplo del 90, la constituyente fue en el 91, todo ese proceso fue año 90, la séptima papeleta. Lo que pasa con él es más claro, María Consuelo, lo que quiere hacer Petro. Escobar. Yo no sé si sea comparable, la verdad, lo del 90, como quisiera el presidente Petro, asimilarlo a lo que está sucediendo hoy. María Consuelo. Pero además
si las instituciones como la Corte Constitucional dicen algo, no necesariamente lo va a cumplir el presidente. Es que lo que está él es notificándonos de que no va a ir por la vía del Congreso y de que no respeta, con el argumento de que es el pueblo el constituyente y se convoca a sí mismo, ningún tipo de institución que diga cualquier cosa. Y el ejemplo es clarísimo. Hace unos pocos días la Corte Constitucional dijo: hay que revisar la UPC, y el ministro, refiriéndose al tema de la salud, o sea, la unidad per cápita y de pagos por capitación, y el ministro dijo: sí, hay que revisarla. Hasta el sol de hoy no la han revisado. Entonces, cuando el Ejecutivo es el que desatiende y sencillamente oye lo que dicen las otras instituciones, pero no lo cumple, eso sí es muy grave, Héctor, porque las instituciones pueden ser fuertes, pero si el que está a la cabeza del Ejecutivo le notifica a uno que no va a hacer caso, pues obviamente hay razones para estar preocupado. Déjeme hacerle una precisión, María Consuelo. La Corte no ha ordenado que se revise la unidad por capitación. La Corte oyó en una audiencia argumentos a favor y en contra y está por decidir si ordena o no revisar la unidad por capitación. ¿Me parece que el llamado no fue contundente al hacer una sesión de expertos en donde la mayoría de los expertos... Pero la Corte lo diga, o sea, es que la Corte no lo dijo. Es reiterado la actitud del presidente de desatender lo que dicen las otras instituciones. Y le pongo otro ejemplo: el Congreso. Ya está diciendo que el Congreso se arrodilló a los paramilitares, que el Congreso, y pues por eso la reacción del... Y no pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? Pues no pasan las leyes por el Congreso. Por esas declaraciones no se aprueban las leyes. No pasan las leyes por el Congreso. Las están haciendo por la puerta de atrás. No es que el presidente dijo... Estamos hablando de Gustavo Petro. En Colombia no se pueden hacer las reformas por la puerta de atrás. Eso no lo sigamos repitiendo porque es un enorme... Pero la están haciendo. La están haciendo. Están haciendo la modificación al sistema de salud en cabeza del superintendente. Y ya el presidente aceptó además que fue él el que le dio la instrucción al superintendente. Las debía haber intervenido. O sea, él en persona, la primera persona del singular, diciendo... Hay unas intervenciones que las va a revisar el Consejo de Estado. No podemos ser miopes. No se puede ser miope. Héctor, ¿usted cree que al Gustavo Petro que estamos viendo gobernar, al presidente, con el nivel de presidencialismo, Felipe, que tenemos en Colombia, ¿usted cree que se puede subestimar al presidente Gustavo Petro? Ahora, Héctor yo creo que no, Felipe, pero Héctor tiene un punto, importante. Hasta ahora el Consejo de Estado ha frenado los intentos que ha hecho el gobierno, por ejemplo, en el caso de la reforma a los servicios públicos. Recuerden ustedes que hace cerca de un año él había expedido un decreto en el que se autoentregaba una serie de facultades le han tumbado para intervenir en los servicios públicos. El Consejo de Estado tumbó, evidentemente. Le han tumbado y la Corte Suprema Gracias, le ha Ricardo, tumbado. por el ejemplo. No, le han tumbado. Porque Héctor, es muy bueno. Héctor, usted tiene razón en muchas cosas. Le pregunto, ¿usted cree, sin embargo, que el presidente jugado como está en la Constituyente simplemente es un carretazo del presidente y que no va a pasar nada con la historia de la Constituyente? ¿Usted realmente cree que Petro no está jugado por la Constituyente? Es un eslogan de movilización popular el que está haciendo el presidente de la República. No hay un proceso constituyente en Colombia, no está avanzando ningún proceso constituyente en Colombia porque para eso hay unas reglas que están en la Constitución y nadie las ha activado. El presidente no ha presentado un proyecto al Congreso. Es que no lo va a presentar. Yo estoy de acuerdo en que las instituciones son fuertes. Entonces no lo activa. Pero no las debemos dejar solas. Yo no voy a dejar solas las instituciones y voy a levantar mi voz. Si no hace lo que dice la Constitución, entonces no está haciendo eso que está haciendo, está haciendo otra cosa. Pero mire, es lo que yo estoy diciendo, está en una campaña política, eso sí es claro. Si les parece, escuchemos lo que dijo el presidente Petro. Luis Ernesto, si me permite, Felipe, un minuto. Porque hay gente que dice, bueno, pero ¿qué fue lo que dijo Petro anoche? Lo que dijo Petro anoche es lo siguiente, entrevistado por José Manuel Acevedo, que es el director del canal RCN de Noticias, RCN Televisión. Ese es el fragmento de la entrevista hablando de lo que quisiera el presidente Petro sobre su constituyente. Presidente, esta es fácil porque se responde con un sí o con un no.
¿El presidente Gustavo Petro va a convocar una constituyente por la vía de un decreto o en el marco de una emergencia o conmoción interior? ¿Sí o no, presidente? Mira, la Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca él mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones, decide, no es una redundancia, cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como tal, como la Constitución del 91. Respetando lo dicho por la Constitución, claro. No vía decretos. Eso está claro. Yo lo vea, pero así es. ¿Por qué? ¿Siente que el proceso va a tardar demasiado, presidente? O puede acelerarse mucho, hay que ver. Pero en todo caso, eso depende de la población. Claro, le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una emergencia, no a través de una conmoción. Los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son importantes, son presidente, en un Estado de Derecho. Pero sin contenido no hay formas. Entonces, ¿cuál es el contenido? Sí. La decisión de un pueblo. El que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie. Pues, presidente, yo siempre me he preguntado qué tiene que ver una constituyente con la posibilidad de superar el problema del hambre, superar el problema de la violencia, ayudarle a una persona como Ana. ¿No le parece que es perder demasiado tiempo hablar de una constituyente? Entre otras cosas, viniendo usted de haber construido la Constitución del 91 como la construyó. Cuando usted mira estos problemas, vamos a poner pensiones, salud en concreto, acceso a la tierra. Bueno, y ahí el presidente habla de qué tiene que ver una asamblea constituyente, Felipe, con los problemas de la vida real, con los problemas de la gente de carne y hueso. Esta frase del presidente Felipe de que el poder constituyente no se convoca, esta me parece que es la clave para entender. Ahí deja claro, Néstor, que no va a haber ni ley en el Congreso, ni va a expedir un decreto, entonces, ni va a haber un proceso como nos lo imaginamos todo. Y por eso dice, pensemos menos en la forma que en el contenido. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Pero si el presidente Néstor, está haciendo campaña, Néstor. Por eso, pero ¿campaña para qué? Campaña para organizar a las personas, a las comunidades, a las organizaciones populares para que se organicen, que defiendan esa obra después de su mandato, durante su mandato. Y Néstor, mire, él ya lo ha hecho en el pasado, lo hizo en Bogotá, cuando era alcalde de Bogotá. ¿No será, Luis Ernesto? Dígame. ¿No será para alargar el mandato? ¿No será para alargar el mandato? ¿Cómo lo hace? Alargar el mandato solo puede hacer por la vía formal, modificando la Constitución. Eso no es lo que va a hacer el presidente. El presidente va a constituir unas bases muy sólidas como las que constituyó en Bogotá a partir de programas gubernamentales, del mínimo vital de agua, del programa de barrismo, y con esas bases populares lo que va a mantener es su proyecto político vivo después del 26. No creo que tenga la fuerza para que un candidato que surja del petrismo gane las elecciones, pero sí va a ser una fuerza política importante como ha sido el uribismo en Colombia. No hay candidato. Entonces, del petrismo. Néstor, lo que tenemos que entender del petrismo se llama, le tengo la mala noticia, se llama Gustavo Petro. Lo que tenemos que entender, pero el petrismo ha tenido candidatos que pierden, como fue Gustavo Bolívar hace unos meses aquí en Bogotá. Pero mire, Néstor, va a ser alguien diferente lo que a hay Petro, que entender, como el candidato de Uribe no fue nadie diferente a Uribe. Lo que hay que entender, Néstor, es que el presidente no está en ningún plan de modificar la Constitución. Está en el plan de construir grupos electorales, equipos políticos en las regiones con la excusa de la constituyente, como lo está diciendo Héctor. Yo creo que está utilizando, que y no lo subestimemos, y yo coincido en que no podemos subestimar al presidente. Está utilizando una figura de la Constitución que está establecida en el artículo 103. El artículo 103 habla de que hay mecanismos de participación del pueblo, como el voto, el plebiscito, y hay uno que no se ha utilizado, Néstor. Ese artículo 103 habla de participación popular, pero no es constituyente. Habla de cabildo abierto, y el presidente lo que está haciendo es cabildos abiertos por todas partes, y la Constitución permite, porque no lo ha desarrollado la ley, que esos cabildos abiertos, cuando toman decisiones, esas decisiones sean vinculantes. ¿Cuál es el problema de ese cabildo abierto sin regulación? Pues es que invitan a los amigos, a los que ya piensan como ellos, los agrupan y toman decisiones. Cabildos abiertos. Miren esta frase. Eso tampoco es nada. ¿Qué tal esta frase? Yo pienso que ya arrancó, contesta el presidente cuando le preguntan sobre el proceso constituyente. Dice, tenemos una población que cada vez más decide y eso debe terminar
en un instrumento de aplicación constitucional, o sea, en redactar María Consuelo, una nueva constitución. Por supuesto que no, pero el proceso no ha arrancado ni va para ninguna parte. Además, Germán Vargas lo dejó, diciendo es además Germán Vargas lo desnudó porque dijo si quiere le preguntamos a la gente, Petro, y ahí el presidente se corrió cuando Germán Vargas le dijo perfecto, si la que decide la gente, llamemos a la gente. Lo que quiere es convocar una constituyente por la puerta de atrás, o sea, no por los mecanismos que establece la Constitución, no quiere ley en el Congreso, él quiere justificar que el pueblo es el propio constituyente y que él es el que decide y punto. Y como él es el vocero del pueblo, según él, entonces sencillamente se reescribe la Constitución y se alarga su periodo. Hago una pregunta, Felipe. ¿Usted no es pueblo? Pues en teoría todos somos pueblo. No, pero es que el presidente Felipe tiene la teoría de que pueblo solamente son los que él decide que sean pueblo. Y los pueblo. Que piensan como él. Bueno, pero es que... Entonces él dice convocatoria del pueblo, que el poder constituyente es para las bases y para el pueblo, como si usted o como si yo o como si los oyentes que no son petristas no fuesen pueblo. El presidente, entre otras cosas, se imagina un proceso constituyente de personas afiliadas políticamente a su ideología, no de quienes le son contrarios. Por eso la tesis de Germán Vargas de, bueno, midámonos, ¿y qué tal, Felipe, que el pueblo, que no es petrista, pero que también es pueblo, gane una votación en una asamblea constituyente? No, pero mire, yo sinceramente ¿Usted se considera pueblo, Aurelio? ¿Usted es pueblo? Claro, pueblo popular, soy pueblo, sí señor, como usted también. Pero el presidente, Néstor, yo no sé cada vez que el presidente habla de pueblo, de quién es el pueblo, en quiénes está pensando el pueblo. El pueblo cuando Chávez convocó a su constitución, cuando Maduro convocó a la constituyente del 2017, allá terminaron, Felipe, eligiendo pueblo, entonces decían el pueblo, sindicatos, 10 cupos para los sindicatos, 20 cupos para organizaciones campesinas, y le dieron vía esta teoría. Simplemente llenaron la Asamblea Constituyente de gente del madurismo o del chavismo. Así que, digamos aquí, ese es el susto de que el presidente Petro y esa es la fórmula, la de Venezuela. Esté pensando en un mecanismo parecido. Para quienes quieran opinar, Aurelio, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, Don Aurelio Pueblo. Yo estoy, gracias Néstor, yo estoy muy... Escucho solo pueblo esta mañana, quien no sea pueblo no opina. Yo estoy en la línea de Héctor Riveros un poco. Yo realmente veo a Petro encartado con la idea de la constituyente, si quiere que se lo diga. Porque él tiene claridad de que el decreto famoso, pues no le puede no funcionarle. No, puede que tenga ganas de hacerlo, pero puede no funcionarle. Lo del Congreso está descartado. Entonces comenzó con un truco de palabras. No, es que la constituyente ya está porque el pueblo se convoca, él se convoca a sí mismo. Y entonces yo pregunto, ¿el pueblo que se convoca a sí mismo se convocó el 9 de abril? Las marchas del 9 de abril fueron absolutamente paupérrimas, porque, mejor dicho, casi que fueron las marchas de la soledad. ¿O acaso es que Petro es bobo y no se ha dado cuenta? Entonces comenzó con el cuento de que no, es que la constituyente, oiga, ¿dónde está la constituyente? No, la constituyente ya está. Pero ¿cuál es la forma? ¿Cómo la van a convocar? No, eso de la forma no importa, es el contenido. Yo sinceramente lo veo encartado con lo de la constituyente. Ahora, cuando usted está encartado puede hacer dos cosas: tomar el pelo, como en esa respuesta, y decir que lo importante es el contenido y no la forma, o pues también, no descarto darle una patada a la mesa. Eso puede ser, tampoco la descarto, pero que está encartado con esa idea y forzar, incluso como dice María Consuelo, ya de hecho muestra que está encartado con esa idea que le está terminando siendo un globo que no va para ningún lado. Eso es lo que estoy viendo yo de esas declaraciones en Gustavo Petro. El presidente Petro, pero es que el presidente Petro suele desestimar las formas. Aquí dice que lo importante es el contenido y no las formas. Lo que pasa es que las formas yo no entiendo... son un asunto importante. Yo no logro entender, Néstor, qué es lo que quienes creen que el presidente Petro puede, por ejemplo, convocar una constituyente por la puerta de atrás, como dicen, o mediante un decreto. ¿Cómo es que se imaginan la escena? El presidente dicta un decreto, se lo manda al registrador, el registrador coge el decreto y dice, bueno, ya el presidente mandó, entonces empecemos a organizar estas elecciones, y los militares dicen, pues sí, el presidente eso fue lo que dijo, entonces vamos a cumplir esta disposición presidencial. ¿Cómo se imaginan la historia? Es que
esa instrucción presidencial le tiene que llegar a alguien y le llega a unas instituciones que si es abiertamente inconstitucional la decisión, la desechan. Entre otras cosas, la desechan no por capricho, sino por obligación. ¿Y qué tal, Héctor? El artículo 4 de la Constitución dice... una Corte constitucional con mayorías no vaya a insultar a la Corte, no vaya a insultar a la Corte. No voy a insultar. Estoy como dicen no los argentinos, para. No vamos a decir que los magistrados de la Corte. No. Estoy diciendo, el presidente aquí tiene una capacidad, Felipe, como usted lo sabe, y usted lo sabe, Héctor, porque usted es abogado, de nominación. ¿Sabe cuántos magistrados de la Corte Constitucional van a cambiar en los próximos meses, Ricardo? Sí, por lo menos 4. 4, sí. 4 más 1 que tiene ya son 5, son mayoría en la Corte Constitucional. Así que no paro. En el próximo año cambian 4, claro. Por eso. Comienzan a cambiar a finales de este año. En junio el Senado, donde el presidente no tiene la mayoría. No se le olvide esa partecita. Los postula el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. En julio se va la doctora Diana Fajardo. El doctor Lizarazo se va el año entrante. Ahí tenemos por lo menos 3 casos. Hay cambios. Hay 4. Hay 4, Néstor, pero los postula el Consejo de Estado. Más 1 son 5. El Consejo de Estado, que es el que siempre, el que ha estado controlando y ha mostrado toda la independencia en relación con el gobierno. Los postula la Corte y el presidente postula 1 dentro de año y medio. Y a todos los nombra el Senado, donde el presidente no ha podido lograr que a la gente le paguen el recargo nocturno como se lo pagaban en el año 2000, una bobadita de esa naturaleza, y ahora sí va a poner magistrados de la Corte. Mire, Néstor, ningún presidente, siquiera Álvaro Uribe, cuando tenía el 80% de la coalición parlamentaria a su favor, logró elegir magistrados de la Corte. Ni siquiera Álvaro Uribe, Héctor, se lo digo yo porque yo fui testigo presencial de esa elección. Yo estoy con usted. Aquí hay instituciones. Yo estoy con usted en que esto no es Venezuela. No estoy con usted en una cosa, en que hay que subestimar al señor presidente Gustavo Petro. El presidente de la República, en un sistema presidencialista como Colombia, Felipe, usted lo sabe bastante bien, es una persona supremamente poderosa. Así que decir, no, ese es un loquito echando carreta allá en una esquina, no señor. Ni es un loquito ni está echando carreta. El presidente Petro tiene una intención política, el presidente Petro tiene herramientas políticas. Así que sugiero no subestimarlo. Claro que hay que confiar en las instituciones, pero no hay que subestimar. Y no dejarlas solas. No hay que subestimar al presidente. No hay duda que el poder presidencial en Colombia es muy grande, que los presidentes son muy poderosos y que hay mucho por hacer, muchas cosas no se pueden hacer por decreto, pero muchas sí. Por eso es tan torpe que el Congreso se margine y le entregue, por ejemplo, todo el tema de la salud solo al gobierno para que se decida buena parte por decreto. Pero el tema constitucional no se puede manejar por decreto. Lo que hace el presidente en esas declaraciones es una invitación a mirar el contenido y no la forma. Nadie va a hacer eso. Porque la forma en esto es muy importante, está muy reglada y es muy adversa a lo que quiere el presidente. Y el contenido de lo que ha planteado para una constituyente tampoco atrae a nadie, ni siquiera se sabe muy bien qué es. Entonces esa propuesta es floja en contenido e inviable en forma. En Colombia no va a haber una constituyente porque el presidente no tiene cómo convocarla en las circunstancias políticas actuales. Entonces hay que preocuparse los enemigos de Petro por lo que puede hacer por decreto, pero esto no lo puede hacer por decreto. Pues ojalá me citan, Felipe, aquí mucho el ejemplo de 1990, de lo que hizo en ese momento. No había Corte Constitucional, era una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. Además, solo que en ese momento, María Consuelo, lo que surgió tenía una gran legitimidad popular, que era, recuerden ustedes, la época de Pablo Escobar, de la violencia. Y la séptima papeleta. La pregunta es si Petro tiene la capacidad de convocatoria. Pero Néstor, déjeme Felipe, decirle... Yo creo que las encuestas le dan al presidente Petro una tercera parte del país. Ponga que el presidente Petro, en caso de una convocatoria de la constituyente, mete una tercera parte. El otro 66%, pues no... No olvide Chile, yo no olvide el caso de Chile. Mire el espejo de Chile, lo que pasó, se hizo una constituyente y no le fue. Y no la aprobaron, de acuerdo. Lo de Chile puede ser un buen ejemplo de organización popular. Pero desde el Ejecutivo se puede hacer mucho daño. Nadie hubiera pensado
que hace un año que íbamos a estar con el sistema de salud como está, con la mayoría de los afiliados en cabeza de personas nombradas por el Estado. La crisis era bastante. Nadie hubiera pensado que se iba a desgobernar esto. Todo el mundo decía que estábamos en una crisis del sistema de salud. Pensaba. Todo el mundo hemos estado en crisis del sistema de salud en los últimos 30 años. Eso sí hay que decir que la crisis se aceleró en el gobierno del presidente. La precipitó el presidente y lo anunció Carolina Corcho. ¿Cómo será que estamos en un estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional del Sistema de Salud desde hace varios años? Exacto. Nadie por eso. se imaginaba hace un año que en el gobierno tal vez del presidente Uribe se declaró una emergencia económica y social, que tumbó la Corte pero sin para administrar los recursos de la salud. Pues se intentó raponear tanto que la Corte la tumbó. ¿Cómo sería pero sin raponazo? La Corte tumbó la declaratoria de emergencia económica para administrar la salud. Es que hoy en día estamos en cabeza de lo público para la salud, más del 50%. Néstor, lo siguiente. Néstor, es que usted ha dicho que yo subestimo al presidente y tal. No. Lo que pasa es que no le doy más poderes de los que tiene, pero tiene muchos, claro que tiene muchos. No lo subestimo, al contrario. No alcancé por razones de otras ocupaciones a terminar una columna que empecé a escribir cuyo título era Duro de roer, y era para decir, pues cuando muchas veces en este año y medio estamos convencidos que bueno, hasta aquí llegó Petro y definitivamente quedó bloqueado y las peleas las perdió, pues resulta que él logra sacar la cabeza. Y lo iba a escribir porque me parece que, por ejemplo, esa campaña que ha hecho de reunir gente, pues una campaña realmente impresionante por las mañanas, por las tardes, en un lado, en el otro, una cosa realmente, una movilización pues orquestada, claro, con los recursos del Estado, todo lo que ustedes quieran, pero una movilización grande. Y lo otro que me llama la atención es que, por ejemplo, no se descarta que la plenaria del Senado vote mayoritariamente la apelación para revivir la reforma a la salud. Eso pues son muestras del poder presidencial. Pero claro, ¿qué movilización, Héctor, dividió a la U, entendí, por ejemplo. No entendí cuál es la movilización grande que usted ha visto alrededor del gobierno. Sí, todos los días veo al presidente, al menos en 3. Sí, pero en la calle el presidente Petro no ha logrado sacar a más de 1.000 personas. Bueno, no, pero las reuniones del presidente tampoco las desprecio. Me parece que el presidente va a Tumaco, va a una parte, va a otra, claro, y mete 3.000, 4.000 personas en un coliseo. No me parece despreciable la movilización que ha hecho el presidente y no me parece despreciable el 30%, eso me parece bastante. Pero le insisto, Néstor, el presidente esta semana para el presidente es crucial. El presidente tiene las dos votaciones, la de la apelación de salud en el Senado y la de la pensiones, y termina con una movilización que le anticipo que va a ser enorme. La movilización del domingo va a ser pero muy grande en contra del gobierno. Esa movilización es de la oposición contra el gobierno. Contra del gobierno. Y en defensa de las instituciones. Y en defensa de las instituciones. Le anticipo que el presidente Petro va a decir por la noche y el lunes que se hace una movilización de los paracos, de los fachos, de los ricos, de los privilegiados. Le va a quedar difícil derecha. porque se van a movilizar sectores. No, de acuerdo, esta semana. Se van a movilizar sectores que no se han movilizado ni son uribistas. Pero mire, Néstor, claramente sería ingenuo subestimar a Petro. El presidente demostró con las intervenciones en salud que está dispuesto a jugar muy duro para implementar su modelo, en el caso de salud muy equivocado. Pero lo que no podemos hacer es subestimar nuestra institucionalidad. Realmente lo que ha demostrado el Congreso de la República haciendo pesos y contrapesos, las cortes, las distintas cortes, Consejo de Estado, la Corte Constitucional, lo que ha demostrado los medios de comunicación, lo que ha demostrado la sociedad civil movilizándose, es que este país está lleno de pesos y contrapesos, que tenemos una democracia que funciona. Entonces, pues coincido con Héctor, no le demos más poderes a Petro de los que realmente tiene. Pues efectivamente el presidente Petro vuelve a calentar el ambiente, 7 de la mañana, 39 minutos. Los leo, los escucho para quienes quieran Néstor, opinar sobre el tema. Le agrego un elemento de coyuntura frente a la crisis energética. El exministro Amílcar Acosta hoy en El Tiempo lanza una teoría que es supremamente delicada en torno a lo mismo que hemos estado hablando. El exministro Acosta, que fue ministro de Minas y Energía, uno de los hombres que más conoce el sector, opina en esta entrevista que la crisis energética también pareciera promovida por el gobierno para llevar a una situación en la que sea inminente, sea ineludible una asamblea constituyente.
Sí, que es básicamente lo mismo que pasó con el tema de salud, que son crisis inducidas. Pues eso es lo que dice. 7:39 minutos. A propósito de energía, atención, hay anuncios dentro de pocos minutos del alcalde Galán sobre el racionamiento de agua en Bogotá, que de momento es insuficiente. Y atención, en segundos, la posibilidad de un racionamiento con la posición de las empresas generadoras de energía. Estás escuchando Blue Radio. Al gobierno le aparecieron 6 apoyos en su idea de revivir o implementar vía decreto la reforma a la salud que ya se hundió, se archivó en la Comisión Séptima de Senado. Se trata de 6 EPS que, aunque no hay reforma aprobada, le dijeron al gobierno que quieren volverse gestoras de salud y vida. Esas EPS son Mutualser, Cosalud, Salud Total, Capital Salud, Familiar Deco y Caja Copy, que juntas tienen casi 14 millones de afiliados, que están en el Caribe colombiano, en Bogotá, Nariño, Boyacá y Meta principalmente, y que dicen quieren volverse gestoras luego de largas reuniones con el gobierno y parlamentarios del Pacto Histórico, y dicen en la carta varios senadores del partido de la U, para que vea cómo se mueve la política también afuera del Congreso. Volverse gestoras significa estar de acuerdo con el giro directo, porque dejarían de ser aseguradoras y la plata a las IPS o clínicas que presten servicio a sus afiliados llegaría directamente de la ADRES, aunque con 5 o 6% de ese pago a ellas, por lo que se considera proceso administrativo, como decía el texto que se hundió. Las palabras tienen el poder de crear realidades, tienen el poder de sanar, tienen el poder de tender puentes, pero las palabras también hieren, destruyen y distancian. Por eso todos los días nosotros necesitamos cuidar nuestras palabras, pensar bien antes de hablar. La alternativa. En segundos anuncios desde la alcaldía en Bogotá, el doctor Alejandro Castañeda es el presidente de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía en Colombia. Doctor Castañeda, buenos días. Néstor, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y los oyentes. Los embalses están reportados esta mañana por debajo del 30%, 21.7 dice XM. Estamos a las puertas, sí, 29.7, yo creo. 29.78, sí. 29.78. Sí. Doctor Castañeda, ¿estamos al borde del racionamiento de energía con este nivel de embalses? Pues Néstor, mire, estamos en una situación, la verdad, crítica, creo yo. Usted y yo hablamos hace 15 días y desde hace 15 días para acá lo único que hemos hecho es medio aguantamos un poco en el 31%, pero en los últimos 10 días, desde que arrancó el mes de abril, lamentablemente las lluvias no se han consolidado. El fenómeno del Niño sigue jugando su rol predominante en las lluvias en el país y estamos en ese nivel, como usted dice, el 29.7. Lo que ha dicho siempre el operador del sistema es que ellos no se sienten cómodos operando el sistema por niveles inferiores al 27%, que incluso se refleja en una curva que se llama como la curva de referencia de crítica, ¿sí?, que es la que ha construido el sector con la experiencia de los últimos 40 años o algo de ese estilo. Entonces, pues cada vez estamos más cerca, tenemos menos de 3 puntos porcentuales de holgura, o sea, nos seguimos comiendo la holgura y nada que llueve, y estamos ya, digamos, en este punto esperando que regresen las lluvias y ya se nos sale un poquito de control la situación. Sí, doctor Castañeda, si llegamos al 27% y al ritmo que vamos cayendo los embalses, vamos a llegar dentro de pocos días. ¿Es inminente en ese punto, embalses 27%, igual racionamiento de energía? Pues ahí ya le toca al operador del sistema recomendar qué hace, ¿sí? Pero esa recomendación se traduce en algo y es cortes programados, ¿sí? Porque digamos que uno se puede perder en los promedios. En los promedios decimos que podemos llegar al 27%, pero es que hay niveles de embalse muy, muy bajos. La región oriente estamos al 10% del promedio de la región oriente. Lo que nos está salvando hoy es como la región de Antioquia, que tiene un 28%, y la región centro, que tiene más o menos como casi un 40 y punta por ciento, pero es que no todo el embalse, por ejemplo, de la región centro se puede utilizar. Es decir, cada embalse es un mundo aparte en el que uno comienza, como le decía yo, como a entrar comenzamos a entrar en puntos en los cuales nunca hemos estado.
nunca hemos vivido. Es decir, un embalse por debajo del 8%, pues nunca hemos estado en esa situación. No sé cómo se comporta el embalse. Entonces, decir que es que yo tengo toda la disponibilidad de producir energía con ese embalse, pues sería decir una mentira. Entonces, como te digo, ese es el punto. Llegar a ese nivel es exponernos a algo que no queremos llegar. Sí. Doctor Castañeda, hemos escuchado a los expertos, a ustedes, incluso al gobierno que también tiene su grupo de expertos, hablando de un límite debajo del cual estaríamos en un inminente racionamiento de energía. Se habla del 27% del nivel de los embalses, hoy estamos en el 29.78%. ¿Qué pasa si se llega al 27%? ¿Por qué se ubica ese porcentaje como el crítico debajo del cual sería inminente un corte de luz en Colombia? Es lo que decía, digamos, yo lo que no quiero llegar como operador del sistema que es XM, y es lo que siempre manifiestan ellos, es a ese nivel por una razón, porque en ese punto me pueden entrar, digamos, como en un fallo los embalses, es decir, no puedo utilizarlos y me toca dejar de hacer uso de ellos por un tiempo. No sé si ustedes recuerdan, en el año 91-92 que nos apagamos, fue porque nos consumimos toda el agua que teníamos y después era como tratando de estirar lo que llegaba, como ir haciendo uso de él gradualmente. Entonces, a lo que no quiere llegar el sistema es a tener que decir, es que los siguientes embalses no los puedo utilizar porque estoy por debajo del mínimo. ¿Sí? Sí. Pero, doctor Castañeda, ¿qué diferencia existe hoy con un nivel de embalses del 29.78% frente a lo que pasó en el 92, el apagón famoso de la hora Gaviria y de aquellos tiempos difíciles? La gran diferencia es que hoy tenemos térmicas que funcionan y eso es lo que nos ha salvado. La térmica en este momento está produciendo 109 gigavatios, que por lo que produjo en lo venimos produciendo en los últimos 10 días, que eso corresponde casi al 50% de lo que estamos consumiendo en promedio en el país. En ese momento, en el 91-92, las plantas térmicas, cuando las fuimos a utilizar, era un sistema del Estado, que no se hicieron las inversiones pertinentes, y en ese momento, cuando se fue a utilizar la térmica no funcionó. Y nos tocó gastarnos todo el embalse y nos tocó usar el agua de forma gradual. Lo que nos ha servido la térmica desde el año pasado, que viene prendida, porque es que eso lo venimos hablando con ustedes desde hace ya un año, casi un año, es eso. La térmica nos ha ayudado primero para embalsar, para guardar el agua desde el año pasado hasta el mes de noviembre, y desde que arrancó ya el verano en Colombia, sumado al fenómeno del Niño, en el mes de diciembre hasta hoy, para aguantar ese embalse, para que lo gastemos lentamente. Pero, si no tuviéramos la térmica, nos hubiéramos comido esa agua hace mucho rato. A propósito de esas térmicas, el ministro de Minas ayer le pide a las térmicas que operen a full capacidad. ¿No están full? ¿No están operando full en este momento? Estamos casi a full, Néstor. Estamos, como le decía, en 109 gigavatios hora día. La obligación de energía firme son 102, es decir, el primer máximo son 102, estamos a 3 de llegar a ese primer máximo. Y si llevamos a todo el parque a producir todo lo que es capaz de producir, lo máximo que podríamos son 119, 120 gigavatios hora día. Es decir, estamos ahí. Lo que dijo el ministro es, mire, todo lo que esté disponible, pongámoslo prioritario a que genere. ¿Sí? O pongámoslo, despachémoslo sí o sí, no digamos que sin tener en consideración el criterio de precio, sino si usted está disponible, usted tiene que prender. Ese fue como el mensaje que se dio ayer. Y eso es lo que esperamos que se refleje hoy, que subamos de 109 a ese 119 o algo por ahí, entre 115 y 119. Lo que pasa es que estamos tan ya en el límite máximo de las cosas, que cualquier situación fuera de lo contemplado. Eso le quería preguntar, doctor Castañeda, ¿qué pasa si una térmica falla? O si le tienen que hacer, por ejemplo, un mantenimiento preventivo, mantenimiento, no sé, necesario o regular. Pues precisamente ese es el punto. Es decir, estamos, como lo decía desde el comienzo, estamos en un nivel tan frágil, tan débil, tan al límite, que eso es a lo cual no queríamos llegar. Que cualquier cosa nos puede estar poniendo en situaciones mucho más complejas. Pues recuerden ustedes lo que pasó en el año 2015-2016, que íbamos relativamente bien hasta que pasó lo que pasó con el embalse de Guatapé y nos tocó sacar gran parte de los embalses del país por eso. Es decir, uno no puede llegar a estos niveles de estrés en el sistema porque cualquier cosa le pasa factura. Y por eso, pues lo que veníamos diciendo desde hace mucho rato, hay que tomar medidas
por ejemplo, desde el lado del consumo. El consumo sigue disparado en el país. Estamos consumiendo 241 gigavatios hora día con crecimientos anuales del 8.3% promedio nacional, precisamente porque obviamente hay una necesidad de enfriamiento y de requerimiento de enfriamiento y de refrigeración muy altas, y no se ha hecho un plan, digamos, de ahorro con incentivos económicos a los usuarios para que cambiemos la forma de comportarnos. No hemos hecho, por ejemplo, no se le ha pedido, por ejemplo, a los industriales que vendan sus excedentes de capacidad de energía. Los industriales tienen más o menos 1.500 megavatios, que eso viene siendo como el 8% de lo que tenemos como capacidad de producción, para que lo vendan al sistema. Sí, ese tipo de cosas no se han hecho. Faltan cosas por hacer, que es lo que espero yo que se tome, pues que salga hoy esas decisiones. Por ejemplo, ya lo de Ecuador parece que ya vamos a decirle a Ecuador que no vamos a exportarle mar, pero eso lo hemos podido hacer hace 15 o 20 días. Y por eso también la Procuraduría se está metiendo aquí a mirar qué están haciendo los funcionarios a cargo de esto. Pero ¿por qué no se ha hecho? Digamos, cuando dice usted que no se ha hecho un plan de ahorro con incentivos económicos, que fue la manera en la que se enfrentó exitosamente el fenómeno del Niño del 2015, ¿por qué eso no ha ocurrido pese a las recomendaciones de los expertos en el sector como usted? ¿De quién es esa decisión? ¿Quién la debe tomar? Pues mira, el tema aquí es un poco pues la falta de institucionalidad. La Comisión de Regulación de Energía ya desde hace un año no tiene expertos en propiedad. Esa fue una decisión que se tomó por parte de la Comisión de Regulación en el año 2016, cuando se creó el programa Pagar o Paga, que ustedes no sé si se lo recuerdan, cuando el presidente Santos salía todos los días y decía, hoy ahorramos el 4%, el 5%. En ese momento se logró ese ahorro porque la Comisión dijo, mire, yo le voy a pagar a los usuarios del país X plata si el consumo suyo disminuye frente al consumo promedio de los últimos 3 meses. Y ahí la gente cambió la forma de pensar y lo hizo. Sí. Pero eso solamente pasó en ese momento cuando nos pasó lo de Guatapé y cuando XM dijo tenemos que comenzar a racionar 400 megavatios diarios. Entonces yo no sé si es que los gobiernos esperan hasta ese último momento en el que está uno ya enredado y apretado para tomar la decisión o no. En ese momento la decisión fue establecer una especie de garrote y zanahoria a través de la CREC. ¿Cuántos miembros están posesionados de la CREC, de esa Comisión de Regulación de Tarifas de Energía, Víctor, hoy? ¿Cuántos faltan? Néstor, son 4, digamos, comisionados expertos deberían ser 6. Había uno en propiedad y recientemente nombraron otros 3, ya hay 4, es decir, desde este fin de semana, el que acaba de pasar, hay quórum para que eventualmente lleguen a tomar decisiones como las que está planteando el doctor Castañeda. Sí, doctor Castañeda, usted cuando pregunta al gobierno, bueno, ¿y los que faltan y por qué se demoraron tanto nombrando esos comisionados para esa CREC? ¿Qué le responden? Pues mira, yo no sé si ustedes han escuchado, pero el ministro lo que ha dicho es que es imposible casi conseguir gente con los requisitos de ley. Los requisitos de ley son tener, digamos, 10 años de experiencia en el sector, conocer el sector eléctrico, haber sido consultor o haber sido funcionario público, haber trabajado en el sector con alguna relación importante de 10 años. Tener maestría, digamos, son cosas pues que se han cumplido en los últimos 30 años. Yo entiendo que no es sencillo conseguir gente experta, pero después de un año que yo no consiga 4 o 5 personas con esas características, pues no lo veo, la verdad. Y lo que se ha hecho más bien es poner allí gente encargada, que esos encargos solamente te duran 3 meses. De lo que decían anteriormente, que tenemos ya quórum, solamente, digamos, hay uno que está en propiedad, los otros 3 están encargados. Y el sector se lo ha dicho que en el momento más crítico, que es este en el que estamos precisamente, el sector eléctrico, que siempre el fenómeno del Niño, que cuando llega nos pone a pensar y a mirar qué hacemos y cómo se toman medidas, pues llevamos un año en esta interinidad. Y pues así la gente, yo creo que si uno está encargado de tomar una decisión de fondo, creo que lo piensa 2 veces. Claro. Doctor Castañeda, ustedes están encendiendo las térmicas a máxima capacidad, según la instrucción del ministro de Minas y Energía el fin de semana y de lo que usted nos acaba de comentar. ¿Eso, producir con más carbón, con más gas, con más combustibles líquidos, se va a traducir de alguna forma sobre el recibo de la luz que pagamos los colombianos? Yo lo que he hecho es que el efecto es muy marginal, por 2 razones. La primera, el 83% del total de lo que consumen los usuarios del país en el día a día está respaldado en contratos de largo plazo. Eso quiere decir que tiene unos precios relativamente fijos o estables. Ahí no hay cambios grandes.
solo el 17% corresponde a la bolsa de energía, que es la que fluctúa en estas condiciones a niveles de lo que ustedes están viendo, cercanos a los 1.000 pesos o 1.100 pesos en este momento. Ese 17%, cuando yo lo meto en la tarifa, termina pesando, o en lo que paga el usuario en su factura, termina pesando únicamente el 5%, porque pues eso es como el ponderado de generación. Y esa generación pesa el 40%, entonces el 17 del 40, eso termina siendo el 5%. Pero adicionalmente, los distribuidores de energía, las compras que hacen en este momento para respaldar a los usuarios, para garantizar la energía a los usuarios que hacen en la bolsa de energía, no se la pueden trasladar al usuario. Es decir, las compras que hagan en abril no se la pueden trasladar todas al usuario en el mes de mayo, sino que tienen que hacerlo de forma gradual en los próximos 18 meses. Entonces, lo que nosotros hemos estimado es que dependiendo de la zona del país, ese efecto puede estar entre el 1% y el 3% en la factura al usuario. Ese es más o menos como lo que nosotros hemos dicho. Es decir, un usuario que paga 100.000 pesos pagaría 103.000 pesos. No es menor 3% de un tacazo. No lo estoy diciendo, no lo estoy despreciando, pero es un efecto, digamos, que menor frente a un riesgo de quedarme sin el suministro de energía. Sí, lo que pasa es que es 3% adicional a lo mucho que han subido las tarifas de energía en los últimos meses en Colombia. Doctor Castañeda, gracias por acompañarnos esta mañana. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación, muy amable. Muy bien, es Alejandro Castañeda, es el presidente de las empresas generadoras de energía. Acaba de escribir, Felipe, el presidente Petro, un trino respondiéndole a Juan Manuel Galán sobre este tema. El presidente Petro está hoy ya trinando. ¿Está activo? Galán, Juan Manuel Galán, que fue senador en algún momento relativamente cercano al petrismo, le dice lo siguiente sobre el tema de racionamiento. El gobierno de Gustavo Petro está esperando que los embalses lleguen al nivel crítico del 27% para declarar el estado de emergencia y expedir decretos legislativos, entre ellos la convocatoria a una asamblea constituyente. Mientras tanto, la deforestación aumentó 41% en 2024. ¿De acuerdo? Este es el trino de Juan Manuel Galán. Responde Gustavo Petro, presidente de Colombia. Juan Manuel, ¿tengo en mis manos hacer caer las lluvias para elevar los embalses? ¿Será que conspiro con el cambio climático al cual llevo más de una década explicando a la opinión pública sin que las personas como tú prestaran algo de atención? Esa es la respuesta del presidente Petro. ¿Qué quiere decir? Dos cosas, Felipe. El presidente no descarta lo de la emergencia económica, ¿cierto? Porque Galán le está diciendo, usted está esperando que caigan los embalses para decretar la emergencia y sacar vía de emergencia a la constituyente. De eso el presidente Petro no dice ni una palabra, que me parece rarísimo. Y dos, que el presidente Petro, en consecuencia, cree que solamente el nivel de los embalses, el nivel de lluvias, nos saca de la emergencia. No hay otras medidas. No, pues claro que debería haber otras medidas, padre. Esto ya tenemos ejemplos recientes. Hay que invitar a la gente. ¿Usted ha visto alguna campaña del gobierno por ahorrar energía? Ninguna. ¿Una sola, Felipe? No, yo no he visto. No hay una sola campaña del gobierno. Y tendrían que pagarle a la gente, que es lo que nos acaba de decir. Claro, eso fue lo que dijo el doctor Castañeda. Sí, pues el ministro de Minas y Energía negando que la crisis está a la vuelta de la esquina, porque no ha hecho sino decir que no, y todos los días vemos este gobierno, por eso la gente se fresquea. La tormenta perfecta hacia el apagón. Pero la tormenta perfecta, entre otras cosas, María Consuelo, porque no hay estímulos para ahorrar. El tema tarifario se usó en el pasado para decirle a la gente, si usted ahorra, si usted baja su consumo, le bajamos la tarifa. Pero también cuando tú dices que no es necesario, es que la afirmación que escuché fue, no es necesario, es preventivo. No, es necesario, porque si no terminas tú desmotivando a las personas. Bueno, el presidente Petro, el gobierno claramente indujo la crisis en salud, la precipitó, venía de tiempo atrás, por supuesto, pero las decisiones que tomó, no ajustar la UPC, permitió que la crisis se agudizara hasta el punto que hoy conocemos y que permitió las intervenciones por no haber hecho nada. Entonces, digamos, no creo que el senador Galán tenga la razón, pero todo se puede esperar con este gobierno, y lo que sí es claro es que su administración en materia de crisis es muy deficiente. El manejo que le ha dado, por ejemplo, a los temas de las vacunas en el Ministerio de la Salud, cuando el gobierno anterior tuvo que enfrentar una pandemia, aplicar decenas de miles de vacunas y aquí se les vencían. Entonces, pues yo sí creo que estamos en manos críticas para administrar una crisis como la de energía, pero todos tenemos que poner
nuestro granito de arena, economizando en casa, es una decisión de cada uno de nosotros. Pero no hay, lo que le quiero decir, Luis Ernesto, no hay nadie liderando el tema de ahorro de energía, de ahorro de consumo de energía hoy en Colombia, desafortunadamente. No, pero en todos los temas, Néstor, porque el país va manga por hombro. En segundos, atención, que producto de esto se agrava la crisis del agua en Bogotá. El alcalde Galán está llegando en este momento a la alcaldía, hará anuncios sobre racionamiento de agua, tal vez endureciendo las medidas porque no está bajando el consumo de agua en Bogotá. Qué cosas, que es todo muy apocalíptico, pero ese paralelo de Luis Ernesto con la crisis en la salud, ¿es por qué? Porque también quiere decir que precipitó el gobierno la crisis de la salud y precipitó el gobierno esta crisis eléctrica, por ejemplo, al dejar la CREC en manos sencillamente pues de gente que no están nombrados en propiedades, que ese es el problema, no tiene comisionados expertos que haya nombrado en propiedad, y nos lo dijo el doctor Castañeda, durante 30 años se ha logrado encontrar gente que cumple con los requisitos, la maestría, el conocimiento, la experiencia de 10 años. ¿Cómo así que ahora y justamente en este gobierno no han logrado encontrar comisionados expertos que tomen esas decisiones, que se logre quórum para que sean esos señores los que digan de ahora en adelante hay un plan de ahorro con incentivos económicos? Lo que pasa, Paola, es que no están aceptando los puestos porque después los sacan a patadas. No, Felipe, y es que le sumaron un nuevo ingrediente que es la ideología. Expertos en Colombia los ha habido siempre, pero aquí obviamente dicen, pero bueno, son expertos que tienen que pensar como nosotros. Pero es que la gente seria, profesional, con esos requisitos, pues no quiere trabajar en este gobierno, punto. Muy bien. Pero no es solo la CREC. Eso no pasó, pero además no hay líneas de transmisión, no hay proyectos nuevos, no hay combustible para las térmicas. O sea, son una serie de medidas que no se han tomado. El gobierno de Bogotá de momento alista en cualquier momento, interrumpo la programación, porque habrá medidas extraordinarias para el tema de Bogotá. También hay noticia urgente en Estados Unidos. Está llegando el presidente Donald Trump a la corte, expresidente Donald Trump. Pero por supuesto, Néstor, que la parálisis del regulador pues es un elemento determinante. Pero yo creo que aquí detrás de todo esto hay temas de dos tipos. Hay temas de tipo fiscal, porque la salud, las carreteras,